Eh, recordarles que hoy es la penúltima clase porque nosotros este módulo 5 lo terminamos el 31 de mayo. Eso es el próximo sábado, pero nuestra clase sería la del 26. Claro, yo le dejo alojado todo el material de la semana del 26 al 31. Voy a validar, porque ustedes, si no me equivoco, tienen dos evaluaciones hasta ahora, la evaluación del examen parcial del módulo 6. Si se va a aplicar el mismo 31, pero creo que no va a haber problema porque como ustedes están en la modalidad 100% virtual, pues no debería pasar nada. Simplemente yo lo alojo. Normalmente doy 3 horas, eh, 3, 4 intentos. Siempre dejo el intento con la mayor nota, con la nota más alta. Eh, y normalmente yo lo dejo 24 horas. Es decir, vamos a poner un ejemplo, lo habilito ahorita a las 7 de la noche y cierra a las 7 de la noche del día siguiente. Pero en ese tiempo, en ese día completo, tienen 3 intentos. Acuérdense que cada intento comienza a consumir tiempo. Supongamos que usted abrió el archivo y lo descargó, ¿verdad? Y supóngase que la descarga le tomó 5 minutos, ya le quedan 2 horas, 55 minutos. Entonces, supongamos que usted dijo, bueno, voy a hacer una parte y la primera parte que resolvió le tomó 1 hora, entonces le queda 1 hora 55 y un último intento. Por eso les recomiendo que cuando lo vayan a descargar, léanlo bien para que el segundo intento, pues ya vayan más claros en el tipo de respuesta que van a dar, ¿ok? Bien, pues no sé cómo va el tema de las preguntas, si las han utilizado, el cuestionario que les di. Solamente una persona hasta ahora me ha escrito. Supongo yo que los que no lo han hecho porque están claros, ¿verdad? No necesariamente es porque no quieran, sino que están claros. Todavía estamos a tiempo de aclarar cualquier duda del cuestionario, ¿ok? Bien, entonces fíjense lo siguiente. Vamos a avanzar. Eh, estamos ahorita, voy a hacer algo para no tener que estar cambiando de pantalla. Voy a ponerlo así. Supongo que ahorita lo ven y si yo me muevo, ustedes ven que yo me muevo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, licenciado. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a dejar no en modalidad de presentación, pero lo tengo casi, casi del tamaño de la presentación. Ahí está. Entonces, lo que nos corresponde ver hoy es el tema del conflicto individual y colectivo y las técnicas de negociación e intervención. Les voy a hacer claro, mire, aquí el jurado está interesado en que usted sepa qué es un conflicto, qué es un conflicto colectivo, qué es un conflicto individual. Bueno, cuando se dice individual, 2 personas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de colectivo es 2 o más personas. Y lo más importante, o lo altamente importante, es los tipos de negociación que existen para resolver los conflictos. Entonces, yo quiero empezar por esa parte, ¿verdad? ¿Verdad? Que son los principales métodos o tipos. Ahora, antes de iniciar, hay que recordar que un conflicto o un problema es un desacuerdo. Eso es fundamental, que ustedes lo sepan. Un conflicto es un desacuerdo entre 2 o más personas. Pero hemos estado acostumbrados a que el conflicto o el problema es algo agresivo, verbal, físico. Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, es un desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con uno de ustedes con tal actividad. Entonces, eh, ahí viene una parte y es el tema emocional, ¿verdad? En donde, por ejemplo, si yo soy el supervisor, yo siento emocionalmente el poder de que debe hacerse así. Pero si yo no soy el supervisor, entonces yo siento el deber
de que debo expresar mi punto de vista. Entonces hay como una confrontación. El que tiene el poder, las cosas se hacen así porque yo soy el jefe. El que no tiene el poder reclama que debería analizarse y evaluarse de hacerse de otra manera. Por supuesto que estamos hablando en su mayoría de conflictos laborales, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que un conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas sobre uno o varios temas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos resolver los problemas? ¿Cómo podemos negociar? ¿Qué podemos hacer para que este proceso, a pesar de que tenemos desacuerdos, intentemos llegar a una solución? Eso, eso es lo que rige acá, ¿verdad? Los métodos. Los métodos buscan una forma de dar una solución definitiva a una, perdón acá, a una situación de desacuerdo. Eso es lo que buscan estos métodos. Entonces, el primer método se llama negociación. Son tres métodos. El primero se llama negociación y se le llama voluntaria que una de las dos personas o uno de los involucrados da el primer paso buscando una solución. Por eso dice ahí, ¿verdad? Negociación voluntaria. Nos sentamos tú y yo sin intermediarios y buscamos un acuerdo. Ese es el principio de la negociación. Es la mejor porque usted no depende de un tercero, sino que usted está buscando terminar con ese desacuerdo. Ahora fíjense lo que dice, ¿qué es cuando las partes involucradas deciden hablar directamente entre ellas? Y hay una característica, o hay más de una, con respeto y disposición. El respeto es el reconocimiento a la otra persona y la disposición es la intención voluntaria y creativa de buscar una solución. ¿Para qué? Para resolver una diferencia o al menos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Cuáles son las características de una negociación, del método de negociación? Bueno, es directa y sin terceros, sin intermediarios. Requiere voluntad de diálogo. Aquí lo que estamos hablando es que muchas veces no hay soluciones inmediatas, sino que hay que trabajarlas e ir por fases, ¿verdad? Es flexible y rápida en la medida en que usted no se cierre, más bien usted se abra al diálogo. Y depende mucho de la comunicación que usted esté manejando y la empatía. Recuerden que la comunicación es un proceso. Ese proceso tiene un emisor, el que emite el mensaje, un receptor, el que recibe el mensaje. Hay un medio por donde viaja ese mensaje. Debe haber una comprensión del receptor para que se genere la retroalimentación. Es decir, el receptor debe comprender el mensaje para responder al emisor. Y ahí comienza el proceso de comunicación. Pero ¿qué debe tener ese proceso? Bueno, debe ser una comunicación eficaz porque lo que busca es que se comprenda el mensaje. Asertiva, haciendo uso de frases respetuosas y cordiales. Clara, que usted utilice un lenguaje claro y sencillo, comprensible. Y empática o con empatía, porque usted reconoce los estados emocionales que pueda tener la otra persona. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Dos colegas en un trabajo discuten quién debe liderar un proyecto. En lugar de escalar el conflicto, conversan cara a cara. O sea, en lugar de decir, voy a hablar con mi jefe para que él decida. Entonces, estas dos personas deciden hablar cara a cara. Cada uno expone sus razones por las que considera que debe ser la persona
sus capacidades. Y como se supone que hay voluntad y hay claridad, entonces se puede determinar quién va a tomar ese rol de acuerdo a la información que manejar. Y sobre todo, cómo se van a distribuir las tareas. Por ejemplo, el sujeto A dice yo debo ser el líder y el sujeto B dice yo debo ser el líder. El sujeto A dice es que yo tengo más años de experiencia que tú en la empresa o en la organización. Y el sujeto de B dice yo tengo no 20 años como tu experiencia, tengo 10, pero tengo certificación en temas y en métodos para liderar proyectos como este que queremos. Aparte de eso, los últimos 5 años he liderado proyectos de diferentes enfoques. Todos han sido exitosos y eso me hace a mí un buen candidato. Porque conozco el método tal, la técnica tal. La norma tal, etcétera. Entonces, pero se supone que aquí no hay una rencilla, no hay rencilla. Ahí es cordialidad, respeto, comunicación, y entonces eso hace que la otra persona, a pesar de que tiene 20 años de experiencia, reconoce que el que tiene 10 tiene elementos mayormente valorativos a lo que pueda tener él. Y cede, pero no cede como una derrota, sino que comprendió que la otra persona tiene mayor valor agregado. Esa es la riqueza del método de negociación, que es voluntario, no es conflictivo, no es una secuencia de ataques entre uno y otro, acusándose, culpándose, sino que se busca, digamos, sacar lo mejor de ambas partes que están negociando. Esta pregunta no va a fallar. Repito, ¿cuál va a ser la pregunta? Dígame qué es un conflicto, ya dijimos, ¿verdad? Que es un desacuerdo entre dos o más personas. ¿Cuáles son los métodos de negociación que usted estudió? Entonces usted va a decir, el método número 1 se llama negociación, el segundo se llama mediación y el tercero se llama arbitraje. Y le van a decir, bueno, entonces explíqueme cada uno y me lo referencia con un ejemplo. Mire, ahí tienen ya el ejemplo. Ahí tienen las características. Ahí tienen lo que es y ahí tienen lo que conceptualmente se comprende. Pero esto, créanme que no va a fallar. Entonces, tenemos el método de negociación. Ahora vamos a ver el segundo. El método se llama, perdón, mediación. Mediación. Siguen viendo el método de mediación, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Bueno, cuando se habla del método de mediación es porque falló el método anterior, el método de negociación. Y por lo tanto, las personas involucradas necesitan de alguien que pueda mediar, es decir, poner orden. Esta persona que va a poner orden debería ser una persona considerada, ética, profesional, eh, una referencia en la organización, ¿verdad? Pero recuérdase, se da mediación porque no se resolvió en negociación. Entonces, en la mediación entonces aparece alguien neutral y nos ayuda a que las partes involucradas se puedan comprender, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, pero él o esa persona no decide por los involucrados. El mediador no decide. De hecho, lo único que hace el mediador o esa tercera persona es ser imparcial, número uno. Eh, propone unas normas que faciliten el diálogo. Por ejemplo, le damos la palabra a una persona, la otra está escuchando, puede tomar nota. La persona que está exponiendo, por qué considera que su punto es mejor, debe sustentarlo con criterios realistas, ¿verdad?
Cuando termine, entonces se le da la palabra a la otra persona y hace exactamente lo mismo. Plantea su opinión, su punto de vista y sus criterios sustentados o sustentables que definan por qué esa persona considera que tiene la razón. ¿Qué es lo que hace el mediador? Los impulsa, los motiva a tener un diálogo sincero, un diálogo no agresivo, no usar palabras discriminatorias, obscenas, denigrantes, darse el permiso de comprender, primero de escuchar al otro para buscar comprender el mensaje, ¿verdad? Y de alguna manera que ambos sean lo suficientemente honestos para reconocer, digamos, la razón que pueda tener el otro, sea total o sea parcial. Eso es lo que en realidad es, ¿verdad? Ahora, ¿qué es? Es un proceso en el que un tercero, o sea, ese mediador, que es una persona imparcial, va a facilitar ese diálogo entre las partes involucradas. No impone decisiones, solo ayuda a que ambas partes puedan llegar a un acuerdo entre ellos. ¿Cuáles son las características? El mediador no tiene poder de decisión. Promueve el entendimiento y la escucha activa. Puede hacer llamados de atención para recordar cosas. Por ejemplo, no usemos palabras así. Por ejemplo, recuerden que debemos tener un tono de voz adecuado, ¿verdad? Promueve el entendimiento y la escucha activa. Ahí está el ejemplo. Es útil cuando hay mucha tensión o falta de confianza, ¿verdad? Cuando hay falta de confianza se genera tensión. Entonces el mediador debe venderse como eso, como una persona que está mediando de manera imparcial. ¿Ok? Ayuda a encontrar puntos en común, pero nunca le va a dar la razón a ninguno de los dos, ni va a abogar por alguno de los dos. Ejemplo, dos departamentos de una empresa están en conflicto por recursos. Un mediador, por ejemplo, el gerente de otra área, escucha a ambas partes, les hace preguntas clave y los ayuda a encontrar una solución donde ambos ganen. Y sobre todo los ayuda a clarificar si están cerrados, si están bloqueados, buscando siempre el beneficio propio, ¿verdad? Entonces, ahí tienen el ejemplo de cómo puede ser esa parte de mediación, ¿ok? Y finalmente, entonces ahora tenemos el método de arbitraje. Es totalmente distinto a los dos primeros. Eh, la decisión la toma el árbitro. O sea, pero ¿por qué llegamos al método de arbitraje? Porque no se logró ni el de mediación ni el de negociación. O sea, que la cosa está grave, ¿verdad? Entonces tiene que intervenir alguien y ese alguien va a hacer básicamente dos cosas. Le va a dar la oportunidad a que ambas partes expresen sus ideas, sus puntos de vista, sus criterios, ¿verdad? Y cuando ambas partes han presentado esta información, él analiza y decide. Lo que queremos es que la decisión sea imparcial. Sin embargo, a pesar de que es imparcial o pueda ser imparcial, el que se vaya con la razón se va a sentir feliz, pero el que no le dieron la razón va a seguir molesto. ¿Por qué? Porque llegó a este último nivel sabiendo que no ha logrado llegar a un acuerdo y él sigue creyendo o ella sigue creyendo que tiene la razón. Entonces, por eso le digo, el mejor método es el de negociación, porque ambas partes de forma voluntaria y de forma proactiva, vamos a decirlo así, llegan a una solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Cuando las partes aceptan que un tercero, neutral, y se dice neutral, ya no es como el anterior que no decidía, sino neutral, que la decisión está basada en hechos, en pruebas y en análisis, ¿verdad? Entonces, tercera persona neutral escuche el caso y tome una decisión vinculante. Vinculante es que ambas partes tienen que aceptar. Es más formal que la mediación y la decisión del árbitro debe cumplirse. Por lo general,
Si estamos hablando de dos personas de diferentes departamentos, entonces el mejor árbitro va a ser el supervisor de, de, del jefe de esos dos departamentos. Pero si es una disputa, un conflicto entre dos personas del mismo departamento, entonces el supervisor de ellos puede tomar el rol de árbitro y decidir, ¿ok? Algunas características, el árbitro actúa como una especie de juez. Las partes ceden el poder al árbitro de decidir. Es común en disputas comerciales, laborales, contractuales. Es más estructurado, puede ser un poquito más lento también. Y el ejemplo sería, dos empresas tienen un desacuerdo sobre un contrato. En lugar de ir a juicio, acuerdan que un árbitro revise la decisión y decida. La decisión se respeta como si fuera legalmente obligatoria. ¿Qué es lo que pasa aquí, colegas? Que también estamos hablando, por ejemplo, de un conflicto de alta categoría, ¿verdad? Por ejemplo, entre dos gerentes de la misma empresa, pero áreas distintas, cuando no debería pasar, pero suele ocurrir. Entonces, aquí lo fundamental es que el árbitro, antes de decir, está bien, yo voy a convertirme en el árbitro de este proceso, les deja bien claro esas características que yo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque aquí no hay apelación, aquí no hay, pues, que vamos a revisar la decisión, que vamos, no, lo que aquí se diga, lo que aquí se decida, lo que aquí se acuerde, hay que ejecutar. Hay que ejecutarlo y no hay más nada que hacer. Entonces, como les decía, esa pregunta se la van a formular en el tema de los conflictos. Ahora, fíjense lo siguiente. Pero para llegar a eso, para llegar a estos métodos, hay que reconocer que previamente hubo situaciones, ¿verdad? Y es un poco lo que quiero explicarles hoy, ¿verdad? Fíjense, solo para cerrar acá. Ah, no, perdón, aquí estaba. Eh, Fíjense, ¿cuándo usar cada uno? ¿Cuándo usar cada método? Primero, la negociación voluntaria. El nivel de control propio es alto porque ambas partes de forma voluntaria han querido resolver esta situación. Em, no se involucra un tercero y el resultado es un acuerdo entre ambas partes. O sea, hay consenso entre ellos, ¿no? El segundo, mediación. El nivel de control es medio, porque hay un mediador a pesar de que no, no decide, pero interviene. Eh, ¿Hay un tercero involucrado? Sí, el facilitador o mediador. El resultado debe ser consensuado, ¿verdad? El mediador no le dice hagan esto, hagan lo otro. Lo que le puede decir es ¿por qué no revisa esto? ¿Por qué usted no revisa aquello? ¿Por qué no busca que les comprender más para ver qué podemos hacer? O sea, pero nunca le va a decir hagan esto o acuerden esto, ¿verdad? Y el arbitraje, el nivel de control propio es bajo. Usted como involucrado en el proceso, usted lo que va a exponer su parte, más nada. Es así, ¿verdad? Tercero involucrado, sí, pero es decisor. Ya no es facilitador, sino decisor. Y la decisión es impuesta, o sea, es lo que dice el juez, el árbitro, es lo que diga él, más nada. Por eso la otra parte siempre va a estar incómoda. Eso es lo que pasa. Entonces, fíjense, ahí tiene los tres métodos, lo que significa cada método, lo que significa un conflicto, las características de cada uno y el, digámoslo así, el momento donde utilizar. Por ejemplo,
en el módulo 5 del cuestionario que yo les di, fíjense, la pregunta 28 del módulo 5 dice, el conflicto, perdón, características de cada uno de los conflictos. No, perdón, el conflicto individual, colectivo, técnicas de negociación. Ahí están las tres, que es un conflicto laboral y técnicas para resolver conflictos laborales. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, si tienen a la mano el documento, está en la página 11, pregunta 28. Ahí la tienen, ¿verdad? Ahí la tienen. Ok, bien, pero aparte de eso, ¿verdad? Les decía, he avanzado, dice el conflicto individual y colectivo, técnicas de negociación e intervención de la solución. Como ya tenemos las técnicas, entonces vamos a revisar un poquito porque es poco probable que se lo consulten en la evaluación oral, más sin embargo, es mejor estar preparado, ¿verdad? Porque este tema del conflicto se hace muy mecánico. Entonces lo que pregunta es qué es un conflicto, cuáles son las características, cuáles son los métodos y deme un ejemplo. Ahí no hay mucho que preguntar, pero siempre hay alguien que puede preguntar algo más, ¿verdad? Entonces es lo que pretendo darle acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de esto, ¿verdad? Importancia de la negociación. Primero es un proceso. Es un proceso. Ahora, es un proceso para llegar, buscando llegar a un acuerdo. Pero algunas veces, como dice el segundo párrafo, no es efectivo, es ineficiente el proceso. Ahora, ¿por qué es ineficiente? Por la actitud de la persona, por el manejo de la información veraz, oportuna y confiable de la persona, o una de las personas, o ambas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante negociar. Cuando yo creo tener la razón, pero no tengo argumentos. Es algo así como que yo le diga, mire, eh, su evaluación oral es el día tal, mes tal, hora tal. Y usted diga, no, yo no estoy seguro. Yo sí estoy seguro, tengo el reporte, tengo el listado, tengo el inventario de todo lo que va. Y aquí está, su nombre es así, ¿verdad? Su número de carnet es así. Entonces usted está para ese día. Entonces, cuando nosotros no creemos que la otra parte tiene información o yo carezco de información, va a haber conflictos en la negociación. Ahora, una buena negociación, ¿verdad? Debería ser objetivamente para resolver rápido, resolver de forma justa, resolver de raíz para que no vuelva a aparecer, que eso me permita prevenir nuevos conflictos y sobre todo que aprenda del problema que estaba viviendo. Esas son las características u objetivos de una buena negociación. ¿Okay? Entre paréntesis, esta presentación ya la tienen alojada en la plataforma, dice semana 5. ¿Okay? Bueno, pero fíjense que también hay algo que se llama la negociación irracional o inconsciente. Es donde cada uno no quiere ceder. Cada uno deja de valorar a la otra persona. Cada uno deja de escuchar al otro. Y eso no lleva a nada. No lleva a nada. Eso es lo que se llama perder, perder, que nadie quiere. O sea, todos deberíamos buscar ganar, ganar. Ganar, ganar. Yo me gano el 55 y tú el 45, o yo me gano el 40 y tú el 60. Pero es que yo me merezco el 40 y tú el 60. O yo me merezco el 55 y tú el 45. Pero no es porque me das lástima y quiero darte. No, es por convicción. Pero muchas veces no lo logramos porque no estamos preparados, entonces actuamos de manera irracional. ¿Ok? Otra es, si llegamos a un acuerdo, es insensato, no es justo, es peligroso, no es duradero y es contrario al bien común. Es decir, acordamos algo para discriminar a otros. Por lo tanto, es ineficiente.
puede afectar la relación de dos o más personas, ¿verdad? Por eso dice, el resultado se basa casi exclusivamente en las características particulares de los negociadores y no en criterios lógicos. Lo que importan son los criterios. Acuérdense que un criterio es una información que usted la afirma que puede ser demostrada. Por ejemplo, llega el doctor y le dice, mire, usted tiene un problema en la piel. Usted tiene un problema en la piel, tiene una dermatitis. Y usted dice, no, no, usted me quiere sacar dinero, me quiere poner a gastar medicina. Dice, bueno, entonces vaya usted, hágase un examen en un dermatólogo y que él me dé una copia y vemos el resultado. Entonces, cuando se hace el examen, se da cuenta que sí, se lo dijo un especialista que tiene criterio, que es profesional, años de experiencia, conoce las técnicas, tiene equipos, herramientas, tiene experiencia y entonces le demuestra hasta dónde usted tiene esa dermatitis, por ejemplo. Entonces, por eso es que es importante los criterios sustentables, ¿ok? El otro elemento es el autodominio, cuando nosotros somos capaces de equilibrarnos emocionalmente cuando estamos en un proceso de negociación. Por ejemplo, ser capaces de controlar nuestra ansiedad, nuestra intensidad, nuestras palabras, nuestra ira, ¿verdad? Eh, Igualmente, equilibrar las emociones, evitar que se expresen libremente y minimizar la capacidad de reaccionar, o al menos reaccionar de manera agresiva. Porque recuerden que la agresividad no solamente viene física, también puede ser verbal. Y la agresión verbal puede generar afectación emocional en la persona, sin tocarle un cabello. ¿Ok? Por eso es que tenemos tres métodos, ¿verdad? Igualmente, el autodominio se enfoca en que nosotros seamos capaces de soportar agresiones y seguir adelante con un plan. Ejemplo, eh, algunas veces usted vea en la calle, hablando de la calle, y ve a una persona que va relativamente despacio con su vehículo. Y usted tiene muchos años de experiencia y usted empieza a tocarle la bocina pidiéndole paso. Y al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo más ansiosa a la persona porque está aprendiendo a manejar. Pero eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es que se aparte. Entonces luego la discrimino. Mujer tenías que ser, si no sabes conducir, no salgas de tu casa, eres un estorbo. Son agresiones, pero también son discriminaciones. Porque se supone que esa persona, que si es experto, una vez fue inexperto y también tuvo que aprender, ¿verdad? Entonces, el autodominio es esa capacidad de no lanzar fuego por la boca a los demás, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Eh, Palabras obscenas, palabras no edificantes, discriminación, minimizar a una persona. Todo eso es parte de lo que nosotros debemos dominar, ¿verdad? Igual la capacidad de soportar situaciones desagradables, como que a uno le digan una mala palabra y uno entonces dice, es que me ofendiste. Nadie se ofende, señor. Yo me ofendo porque te digo a ti, me ofendiste. Es decir, yo estoy reconociendo que me hizo daño tu palabra. Pero si usted lo ve en frío, son simplemente unas palabras que alguien dijo sobre usted, que lo más probable es que no sean ciertas. Pero como usted le da importancia, entonces usted dice que está ofendido u ofendida. Y sobre todo la capacidad de evitar decir sí o no de manera instantánea. Cuando estamos emocionalmente alterados, nuestras decisiones no son las mejores. Entonces lo que hay que buscar es mantener ese equilibrio, ese autodominio, esa capacidad de regular nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, respirar un poco, analizar, tomar información, volver a analizar, consultar si fuese necesario, y entonces ahí tomar una decisión. También hay dentro de la negociación irracional consciente, lo que se busca es céntrese en los intereses que a usted le importa resolver, no en suposiciones o en posiciones.
Una suposición es que yo creo que tú tal cosa y una posición es yo, si no hay tal cosa, no cedo. Esa es una posición, ¿verdad? Además de eso, también darse el permiso de conocer las necesidades del otro, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que pide el otro que está negociando, ¿verdad? Porque cuando las posiciones son opuestas, algún interés hay. Es así, siempre hay un interés. Ahora, cuando es consciente, cuando la negociación es racional, consciente, ¿verdad? Se dice no encerrarse. No encerrarse es no dejar de expresar sus ideas, ¿verdad? Que las opciones que se promueven sean de mutuo acuerdo. Y eso tiene mucho que ver con el lenguaje que usted utilice, con la parte emocional que usted maneje, ¿verdad? Ampliar lo que se pueda ampliar, valorar todas las alternativas, opciones o variables que se están presentando, ¿verdad? Y cuando dice diferir el juicio en la generación de ideas es no caer en prejuicios, sino basarse en hechos reales lo más que se pueda, en hechos reales, ¿ok? También dentro de la negociación racional consciente está el tema controlar las subjetividades. Las subjetividades son suposiciones, algo que no necesariamente ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener un objetivo claro de las cosas, fijar las reglas, cómo vamos a negociar esto, cuánto tiempo vamos a estar, quiénes van a estar. Se da por sentado que vamos a usar palabras respetuosas, que emocionalmente vamos a estar equilibrados, que aquí no hay nada personal que tratar, sino laboral, ¿verdad? Eso es lo que es parte de el control de subjetividades, ¿verdad? Hay algunos otros principios, ¿verdad?, que es importante tomar en cuenta, como por ejemplo, ¿verdad? Se dice que hay una regla de oro, es darle un espacio al oponente, un escape o puente de oro. Eso lo que dice es que cuando tú estés negociando y tú sabes que vas a ganar, no tienes por qué humillar al otro. Por ejemplo, no ponerlo en aprietos, no herir de muerte al oponente. No herir de muerte es dejarlo sufrir para después decirle tal cosa que él diga, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ayudar a su decisión. O sea, ayudar a su decisión no es ayudarlo a que decida a su favor, sino ayudarlo a que se dé cuenta que aquí estamos trabajando con principios, con valores y con información veraz, oportuna y confiable y un equilibrio emocional. Por eso hay un ejemplo que dice, tu problema es mi problema, porque si no lo resolvemos, vamos a seguir con esta situación. Persistencia, humor, o sea, el humor juega un papel importante en esto. Y cuando dice el modo, es la forma en cómo digo las cosas. Yo puedo decir algo sencillo, pero si lo digo cargado emocionalmente, puede herir a una persona. ¿Ok? Bueno, fíjense que este es muy importante, otros principios. Prepararse, investigar previamente, hacer un análisis o un autoanálisis de cada uno de cómo vamos a negociar, tener tener un plan B, un plan de contingencia, saber exactamente qué no está dispuesto usted a aceptar, ¿eh? Y pues tener estrategia de cómo va a manejar esto y ensayarlo. Cuando digo ensayarlo es cuando uno dice, mañana voy a hablar con tal persona y voy a prepararme mentalmente e incluso voy a simular cómo lo voy a manejar. Eso es ensayo. Ok, fíjense que hay otro elemento aquí que nos lleva al caso de arbitraje y es el vicio del pensamiento binario. Ejemplo, ¿estás conmigo o estás en contra mía? Así hay personas. Por ejemplo, yo he visto muchos casos que dos personas no se hablan por alguna razón en la oficina, pero hay una tercera persona que sí le habla a los dos, porque no tiene problemas con ellos. Pero entonces hay uno que le dice, no estés saliendo con fulano, no hables con fulano. Entonces el otro le dice, pero es mi compañero, pues, o mi compañera.
Entonces, si vas a andar con ella o con él, entonces ya no ando contigo. O sea, ese es un pensamiento binario. ¿Estás conmigo o estás en contra mía? Y resulta que la persona no está en contra de nadie. Esto no sirve. Cuando decimos esto no sirve, estamos ofendiendo, discriminando. O una cosa u otra. No. El fanatismo es que hay gente fanática que dice es que yo no puedo perder, yo no sé perder. Y aquí no se trata de perder. Aquí no se trata de perder, se trata de acordar. Un ejemplo, capitalismo o socialismo. Hay personas que les gusta todo simplificarlo a su favor. Hay personas que cuando se dice la comodidad del cerebro es lo que yo, en mi punto de vista, pues. Y el último, el error de creer que algo o alguien puede ser 100% erróneo o correcto. O sea, no somos eruditos. Así como tenemos conocimiento, también tenemos brecha, ¿verdad? Ok. A ver qué otra cosa quería compartir por acá con ustedes. Bueno, esto que es fundamental, el poder de la escucha. Es decir, nosotros, eh, ya lo he dicho, tenemos un sistema receptor, llámese el oído, pero ese oído puede, o por esos oídos, yo puedo, valga la redundancia, oír. Yo puedo oír. Sí, así, oír normal. Yo puedo oír un ruido, yo puedo oír el escape de una moto, de un bus, de un tráiler, pero escuchar es distinto, es prestar atención de forma intencionada, o sea, con actitud. Quiero escuchar, ¿para qué? Para comprender. Fíjense la diferencia entre oír y escuchar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El poder de la escucha te da a ti la capacidad de comprender lo que te está planteando la otra persona con la que estás buscando alcanzar un acuerdo. No es que oír sea malo, porque para escuchar necesitamos oír. O sea, necesitamos el aparato auditivo, por ahí oímos, pero con la actitud escuchando. ¿Ok? Fíjense que hay otro elemento que nos lleva mucho al primero, negociación, y es el poder de las preguntas. No hay nada mejor que las preguntas para buscar aclaratorias, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, cambiemos nuestra actitud, más preguntas y menos afirmaciones. Preguntarnos, es el mejor camino? ¿Es lo que debo ceder? ¿Estamos centrados en la solución? Pero no, eh, no afirmando todo. ¿Ok? Bueno, en una comunicación de negociación hay un lenguaje no verbal negativo, es decir, el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, reacciones impulsivas o exageradas, estar muy erguido, evitar contacto visual, gestos soberbios, autoritarios, darle el golpe a una mesa, volumen de voz o muy alto o muy bajo, pronunciación no articulada, brazos, piernas o piernas cruzados, u ocultar las palmas, o sea, poner las manos atrás, estar encorvado, ser muy lento o muy rápido, arrastrar los pies, algún tic nervioso, el pestañeo excesivo, un tono de voz muy agudo o una voz temblorosa o dubitativa, o sea, que cuando usted habla pareciera que duda de lo que está diciendo. Mirar, por ejemplo, el celular o el reloj continuamente. Estar inclinado mucho tiempo hacia atrás y en una posición bien, digamos, bien evidente. Mirar a los demás de arriba abajo, perdón, y la cabeza en posición fija o no asentir, o sea, que asentir es cuando uno con la cabeza hace que sí, ¿no? Al hablar el otro. Eso es una forma muy útil cuando uno quiere tranquilizar al otro. Eh, por ejemplo, cuando están exponiendo las tesis las personas, yo los veo,
yo asiento la cabeza, no porque le diga vas perfecto, todo va bien, sino para que tenga confianza, sepa que lo estoy escuchando, no lo estoy juzgando, sino que estoy analizando su información. Entonces, eso de asentir al hablar el otro ayuda mucho, ¿ok? Bien, bueno, creo que por aquí me quedan unas pocas láminas. Esta sí quisiera compartirla. La persona confiable e influyente cuando está en un proceso de negociación. ¿Verdad? Tiene una imagen personal, una excelente imagen personal que no se refiere a una ropa nueva, ¿no? Sino que está peinado, tiene la camisa planchada, la blusa, eh, no tiene la ropa arrugada, el pantalón, se ve que tiene la cara limpia, ¿verdad? Eso es una excelente imagen. No se trata solo de la ropa. Posee modales impecables y adaptados al momento. En este caso, lo que nos ocupa, la negociación, el diálogo. Escucha y comprende antes de expresarse. Ustedes saben que hay personas que usted no ha terminado de hablar y ya le está diciendo que no. Se sintoniza emocionalmente. Permítame un segundito, colegas, por favor. Un minutito, por favor. Bien, colega, ya estoy por acá. Entonces les decía, este, también la parte de escuchar para comprender antes de expresarse, ¿no? Eh, Estar emocionalmente equilibrado, ser sereno, tener una actitud positiva, proactiva, mostrando energía física, ¿verdad? O sea, sintiéndose enérgico o enérgica, ¿verdad? Sabe de qué habla, detecta y desactiva dudas, es coherente y asertivo en lo que dice, no promete fantasía y cumple su palabra y sobre todo es puntual. Entonces, fíjense, todos estos elementos se hacen fundamentales para un proceso de negociación. Eh, por aquí hay una parte que quiero también cerrar. Bueno, el poder de la empatía, lo habíamos dicho anteriormente, o sea, recuerden que la empatía es la capacidad de conectarse con los estados emocionales de otro, no para juzgarlo, condenarlo, sino para comprenderlo. Entonces, cuando estamos en un proceso de negociación, en cualquiera de los tres métodos, negociación, eh, mediación o arbitraje, es importante que nosotros no juzguemos al otro como persona, sino que identifiquemos o nos conectemos con el tema, con la información, no con la persona, porque eso emocionalmente nos va a llevar a que nos va a costar llegar a una solución consensuada, llegar a un acuerdo. Entonces es importante eh, manejar correctamente la empatía, ¿ok? Bien, y ahora sí, para terminar, bueno, esta lámina es las tres inteligencias para conversar. Y si yo converso es porque puedo negociar, ¿verdad? Entonces, uno es el lenguaje, es decir, las palabras. Otro es las emociones, es decir, lo que yo exteriorizo, que puede ser a través de palabras o gestos.
Y el cuerpo, que acuérdense que los habíamos dicho, el cuerpo habla primero, en segundo lugar habla el tono y en tercer lugar las palabras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en un proceso de negociación, por muy sencillo que sea, yo debo reconocer que yo voy a hablar y eso tiene que ver con el lenguaje, pero el lenguaje necesita información para ser procesada y comprendida, para poderlo expresar. Pero cuando yo expreso el lenguaje va cargado de emociones, rabia, tristeza, miedo, alegría, eh, amor, pasión, envidia, odio, rencor. O sea, hay muchas emociones. Entonces yo tengo que saber cómo yo puedo controlar, o mejor dicho, equilibrar esas emociones. Y acuérdense que el cuerpo habla en segundo lugar. Entonces, toda gestualidad, todo gesto que yo hago, eso viene de mi subconsciente. Por ejemplo, las personas que cuando están molestas en la oficina le dan un golpe al escritorio. Evidentemente, su cuerpo está manifestando el problema emocional que tiene internamente, ¿verdad? Entonces, imagínense, de esa forma, negociar algo va a ser complicado, ¿verdad? Bien. Bueno, colegas, mire, aparte de esto, lo que ya les había dicho, a mí me gustaría, pues lo voy a decir por el chat grupal, pero a mí me gustaría para nuestra próxima clase, que es la última, ¿verdad? La última, digamos, a nivel de, de- de conexión. em, Tal vez hacer un repaso del cuestionario, ¿verdad? Eh, Queda un tema bastante corto para el próximo lunes, entonces eso no me va a llevar 3 horas. Entonces creo que sería útil, si a ustedes les parece, que parte del tiempo lo tomemos para repasar esas preguntas o responder a algunas preguntas que ustedes particularmente quieran que se les aclare, ¿verdad? Como hizo la colega esta tarde. Entonces, eh, porque acuérdense que pues ya en junio, y junio es ahorita, mm, de hecho no sé si ya les dieron el calendario, están a punto de dárselo si no se lo han dado, que sería la fecha y la hora. Va a seguir, tengo entendido que van a seguir siendo virtuales para todos. En el caso de ustedes que son virtuales, pues igual. También vayan revisando su conexión a internet, a Teams, perdón, del teléfono. Acuérdense que es el plan B. También recuérdense, los que actualmente trabajan y si le asignan la, la evaluación en un horario de oficina, eh, yo les recomendaría que pidan el día completo y si se lo quieren descontar, que lo tomen de vacaciones. Pero muchas veces vemos que hay personas que todo lo dejan para última hora, no tienen un plan B, se les olvidó recargar aunque fuera $3 de saldo por el caso del teléfono. Este, Están muy ansiosos, muy ansiosos, muy ansiosos. Y mire, y algunas veces cuesta pues tranquilizarlo porque el jurado pues le atiende, le orienta, le dice palabras relajantes, le da confianza, pero hay algunos que le cuesta. Entonces recuérdense que ustedes son personas valiosas, ya son egresados, ya ustedes egresaron de la carrera, ustedes no son estudiantes, son egresados. Están a pocos, pocos ya tiempo de terminar el módulo 6 y ya simplemente esperar ir a la evaluación oral. Eh, También recuerden, eso se lo van a decir, no se solicita una vestimenta nueva de lujo, sino algo formal. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una evaluación oral, digamos, a través de una plataforma virtual, no deja de ser un acto protocolar de la universidad. Entonces, a los caballeros normalmente
la mayoría usa traje. Bueno, realmente, como están sentados, uno no le ve el pantalón. Pero si usted, por ejemplo, no tiene un traje o no lo quiere comprar, no se preocupe. Con una camisa y una corbata usted ya está presentable. Igual las chicas, ¿verdad? Una blusa y tal vez por encima un blazer, una chaqueta. Ahí no le vamos a pedir que enfoque la cámara para ver completamente su vestimenta, no. También, bueno, ustedes deben manejar esto de los fondos de pantalla. Dependiendo de donde usted esté, la mayoría está en su casa, la mayoría, hay unos que no. Eh, pues eh, coloque un fondo de pantalla, pues porque realmente el jurado no está interesado en ver pues las intimidades de su hogar o del lugar donde está. Entonces, y si así fuese, pues a nosotros eso es transparente, pues no vamos a estar, eso no tiene nada que ver con el proceso. Aquí, yo lo que les quiero decir, revisen cómo va ahorita su método de estudio. Esa es la característica que yo en su mayoría escribo cuando la persona sale reprobada. Eh, no tiene un método de estudio, entonces uno le recomienda. Y lo que siempre yo coloco, que se evidencia, no es que yo lo coloco porque ya estoy acostumbrado, es dominio de competencia. Por ejemplo, no conoce el concepto, no conoce, no dio un ejemplo asertivo, no sabe la diferencia, por ejemplo, entre reclutamiento y selección. No lleva una secuencia lógica en las respuestas. Sí, porque usted sabe que hay preguntas que, bueno, primero hago esto, después hago esto, y entonces la gente no lo dice en el orden. Y otra era que yo le había dicho previamente en algún momento, era el tema de el uso del lenguaje apropiado. No como experto, pero sí un lenguaje apropiado del área de recursos humanos. Entonces a mí me gustaría ver si este próximo lunes, ¿qué? 27, 20, el próximo lunes 26 podemos tomarnos un tiempo para esa parte, ¿ok? El, el cuestionario para aclarar dudas. Quiero saber si hay alguna pregunta, duda, aclaratoria, comentario de lo que hemos visto hoy. No, licenciado, a mi parecer el contenido ha estado bastante claro, incluso con lo que ya trae, ¿verdad? La presentación. Bien, gracias, Paula. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra persona? Bueno, colegas, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Como les decía, ya la presentación está en la plataforma. Esta grabación, voy a ver si ahorita mismo se las descargo y se las comparto en la plataforma y también por el WhatsApp. Por lo demás, bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, sigan preparándose que ya queda nada. Y pues nada, vayan con Dios. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Siempre a la orden, Buenas cuídense. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas A la noches. orden. Buenas noches. Muchas gracias, Liz. Buenas Buenas noches, noches. Lick. De la orden, buenas noches, saludos.